Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Pues sí, he regresado de nuevo al canal. Estamos de nuevo aquí en la Taberna del Beskar después de un par de meses de ausencia. Desafortunadamente, pues bueno, me perdí lo que fue la segunda temporada de Andor. Me perdí poder hacer reseñas, comentarios alrededor de lo que fueron estos 12 episodios de esta excelente serie que fue Andor. Entonces, ahora que ya pasó, digamos, un poco la euforia, pude ver los episodios sin ninguna prisa, disfrutándolos como debe de ser, siendo un espectador más, un fan más de Star Wars. Y bueno, sin la preocupación de estar sacando contenido y comentando la serie, digamos, de un día para otro. Entonces, este tiempo me dio como para reflexionar algunas cosas sobre lo que vimos en la segunda temporada de Andor. Y bueno, aprovechando que vamos a tener un largo rato sin nuevo contenido audiovisual de Star Wars. Recordemos que bueno, hasta donde yo tengo noticia, el último contenido audiovisual que tendremos de Star Wars este año es la tercera temporada de Star Wars Vision, que no tiene una fecha oficial, aunque muchos especula que vendría hacia finales de este 2025. Entonces, al no tener nuevos contenidos audiovisuales, me parece que tenemos tiempo como para hablar de lo que fue esta segunda temporada de Andor y en general, digamos, todo lo que fueron las dos temporadas y lo que significa dentro de Star Wars esta serie de Andor. Entonces, más allá de adelantar juicios sobre esta segunda temporada, yo voy a intentar hacer un análisis, comentario alrededor de estos dos episodios, pero tal como fueron saliendo, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 videos con estos 4 arcos de esta segunda temporada. El primer arco, pues, que se componen por los primeros 3 episodios, que bueno, tiene que ver con este arco completo de la boda ahí en Chandrila. Pero bueno, no solamente es eso. Me parece que hay al menos 4 cosas que se quedan plantadas en este arco de 3 episodios. Uno tiene que ver con la estancia de Will, de Bix y de Brazo allá en el planeta de Minarrau, que están ahí escondidos porque son buscados por el Imperio, y vemos toda esta parte, ¿no? Donde desafortunadamente o afortunadamente está muy en consonancia con nuestra realidad, ¿no? Siempre se ha dicho que todos los elementos ficcionales, por lo menos en las narraciones, parten de una realidad, y desafortunadamente esta idea de que estos 3 personajes estén escondidos ahí en Minarrau como indocumentados, pues bueno, tiene mucho que ver con nuestra realidad política actual a nivel mundial. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante. Y bueno, de lo que se habló mucho alrededor de estos episodios, tiene que ver con este intento de agresión hacia Bix por parte de uno de los imperiales, ¿no? Entonces, más allá de que si fue de buen o mal gusto, me parece que ese elemento conforma, digamos, este elemento ficcional que parte de una realidad. Entonces, creo que desde mi punto de vista no es que sobrara, me parece que estuvo bien puesto ahí. El otro arco, digamos, todo lo que se narra en estos 3 episodios tiene que ver con la llegada de Cassian Andor a este planeta selvático, donde se encuentra, digamos, a todos estas células rebeldes que muy pronto nos damos cuenta que no es una rebelión, ¿no? Lo que nos trata de decir la serie, desde mi punto de vista, es que no estamos ante una rebelión en este momento, que son 4 años antes de la batalla de Yavin. No estamos ante un ejército rebelde consolidado, sino que son distintas células
que están desperdigadas por la galaxia, muchas de ellas sin una conexión directa una con la otra, que no se conocen, y entonces ahí tenemos, digamos, este inicio de este ejército rebelde, donde evidentemente en algún punto va a ser mucho más organizado, pero en otros va a ser caótico, que es lo que vimos aquí con esta célula rebelde, ¿no? Entonces, aunque me parece que hubo un momento que para mi gusto sobraba, me parece que le dieron muchos minutos en pantalla, pero al final de todo también nos paga esta estancia en este planeta selvático, porque nos damos cuenta al final del capítulo que estamos en Yavin 4, ¿no? Estamos en la mítica Yavin 4, donde históricamente se conformó la base rebelde contra el Imperio, ¿no? Entonces, más allá de muchas de las críticas que se hicieron alrededor de esta especie de caricatura que se hizo de esta célula rebelde en algún momento, me parece que el mensaje central, el mensaje que subyace, digamos, a todo lo que vimos alrededor de este mini arco, pues tiene que ver con la idea de que estamos a 4 años y en este momento no estamos ante una rebelión organizada, estamos ante una proto-rebelión que en este momento está medio organizándose, pero que no ha llegado a conformarse como un ejército unificado, ¿no? Algo que veremos ya hasta bien entrado el primer año de la rebelión, y bueno, que ya para la batalla de Yavin pues ya estamos sí ante un ejército formalmente organizado, por decirlo de alguna manera. La otra mini historia que se cuenta dentro de este arco pues tiene que ver con los planes del Imperio ante Gorman. Ya se venía especulando desde antes de que iniciara la serie que íbamos a ver lo que se nos ha contado en muchos medios, que tiene que ver con la masacre de Gorman, pero que aquí en Andor le empieza a dar un sentido de dónde sale o por qué es importante la masacre de Gorman, no más allá de esta idea de asesinar personas por parte del Imperio, que sabemos es algo que ocurre digamos cotidianamente en este momento de la galaxia. Me parece que aquí se le da otro sentido, me parece que aquí encontramos, por lo menos yo lo sentí así, en el momento que se da, digamos, esta insurrección, este descontrol por parte del Imperio en la capital de Gorman. Me parece que ahí sí sentí cuál era el verdadero terror que tenían los ciudadanos de la galaxia por el Imperio. Estuve pensando en algún momento que se nos hace común, se nos hace normal, porque así nos lo ha planteado en muchos momentos la continuidad oficial de Star Wars, que los imperiales pues siempre fallaban, ¿no? Siempre los Stormtroopers siempre erraban en la misión frente a los Jedi, pero que aquí en esta serie donde no hay Jedi, donde no se puede utilizar la fuerza, que estamos con ciudadanos comunes y corrientes que no tienen habilidades especiales, entonces, y bueno, que esto es al final de cuentas el 99% de la población de la galaxia, pues bueno, aquí sí sentimos un verdadero terror cuando vemos a un Stormtrooper, cuando vemos llegar a los oficiales del Imperio, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho porque redimensiona o le da un nuevo sentido a la presencia imperial dentro de todos estos planetas ocupados. Por otro lado, pues bueno, empiezan a develar cómo este material que está ahí en Gorman es un material fundamental para la Estrella de la Muerte, ¿no? La estrella que se está construyendo ya desde hace 10 años, si no mal recuerdo. Al final de cuentas, este material que es calquita, si no mal recuerdo, pues es básicamente la gasolina que hace mover o que hará mover a la Estrella de la Muerte, y que es un elemento fundamental para el Imperio y el funcionamiento de esta superarma de destrucción masiva. Entonces, aquí también vemos, como en el caso de Mina Rau, que ya mencionaba sobre los refugiados, aquí en este mini arco, pues tenemos toda esta idea de que el Imperio tiene que construir un discurso
para poder invadir Gorman, ¿no? No puede llegar solamente con sus fuerzas de ocupación y masacrar a la población, me parece. Y bueno, aquí yo recordé mucho que cuando estudiábamos a Antonio Gramsci, que Gramsci decía que la hegemonía se construye siempre a través de la fuerza, pero también a través del consenso, ¿no? Evidentemente el imperio tiene la fuerza, pero le toca construir el consenso. Y vemos ahí al propio Koenig alrededor de otros imperiales, donde está el mayor Partagás y donde está Dedramiro, cómo entre todos idean la mejor manera para construir ese consenso para poder apoderarse de los recursos naturales de Gorman. Me parece que eso es bien importante porque escuché algunas críticas donde se decía, bueno, ¿y por qué el imperio no solamente llega y ocupa el planeta, ¿no? Porque si es el imperio, es el ente más poderoso en ese momento de la galaxia, ¿por qué no solamente llega y aplasta a la población? Entonces yo decía, pues es que es eso, o sea, la fuerza no puedes imponer nada más, tienes que generar un consenso alrededor de esas fuerzas de ocupación, que es algo que vemos perfectamente claro, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, con todo este aparato de propaganda, después toda la propaganda que se hizo alrededor de la maldad de la Unión Soviética por parte de Estados Unidos, todo lo que se hizo después en Vietnam, donde los medios norteamericanos, Hollywood en especial, como esta máquina de adoctrinamiento, ha hecho alrededor del mundo a lo largo de los años para generar los consensos. Primero en algún momento fue la Unión Soviética, fueron los rusos, después fueron los vietnamitas, y ya para los 90, finales de los 90, pues son los musulmanes, ¿no? Entonces me parece que aquí Tony Gilroy y los escritores pues plantean de manera muy correcta, por decirlo de alguna manera, esta idea de la hegemonía. La hegemonía tiene que ver con la fuerza, pero también tiene que ver con el consenso. Entonces, y ahí un factor importante me parece es Dedramiro, porque Dedramiro se da cuenta que ese discurso, esa generación de consensos se tiene que hacer también desde adentro, se tiene que hacer también desde dentro de la población, y entonces ahí es cuando Dedra le sugiere que deben de tener a unos rebeldes que sepan que van a hacer las cosas mal, para ese momento tenerlo claro y entonces el imperio actuar. Entonces me parece que eso es bien importante y me parece que lo dice o lo expresan visualmente con las actuaciones de estos personajes, pero también al final de cuentas me parece que no está de más revisitar esa parte, porque entonces ahí nos damos cuenta cómo actúa el poder, cómo actúan los que deciden el futuro de las naciones, ¿no? Entonces me parece muy importante, y que eso es algo que no se había visto nunca, o por lo menos yo no lo tengo registrado dentro del universo de Star Wars. Me parece que en series como Game of Thrones, por supuesto, en series como House of Cards, me parece que lo hacen de manera mucho más clara, pero que aquí en Andor se dan el tiempo para explicarnos cómo funciona el poder, para explicarnos cómo opera el imperio, que no solamente es llegar y aplastar a las poblaciones, sino que se tiene que generar un consenso. El otro arco, el cuarto arco, tiene que ver con la boda de la hija de Mon Mothma, ¿no? Y me parece que ahí la serie abre, estos 3 primeros episodios abren con la boda o los preparativos de la boda de la hija de Mon Mothma. Y bueno, nos cuentan los usos y costumbres de los chandrilanos, ¿no? Nos encontramos ahí a Luten Rael con su máscara de este excéntrico antiguista. Vemos también ahí a Cleia, ¿no? Y nos reencontramos con Bel-Sarta, ¿no? Con la prima de Mon Mothma. Y al final de este arco pues también vemos ahí a Cinta, ¿no? A Cinta Kaz. Pero bueno, aquí me parece que lo más importante desde mi punto de vista ni siquiera es la boda. Me parece que la boda funge como pretexto para contarnos al final de cuentas, uno, qué es lo que está perdiendo Mon Mothma, ¿no? Al final de cuentas
no se nos olvide que tuvo que presentarle su hija al hijo de este mafioso de Davos Coldon para que éste pudiera encubrir los gastos que estaba teniendo Mod Mothma a causa de la rebelión, que este es un alto costo para ella, ¿no? Hay dos escenas fundamentales ahí. Una donde su hija está llorando porque el otro chico dice que se comporta como un niño que no la toma de la mano, y vemos el sufrimiento de Mod Mothma. La otra es cuando Mon, antes de salir a la boda, le dice a su hija que diga en ese momento que no se quiere casar, y bueno, pues ella despedirá a todos, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo su hija la manda a freír espárragos y le dice que preferiría que estuviera borracha, ¿no? Entonces esas dos escenas me parecen significativas, porque vemos en realidad todo lo que está perdiendo Mod Mothma por la rebelión. Si la temporada pasada tuvimos ese potentísimo discurso de Luten Rael, donde nos dice que él ha perdido todo, que ha dado todo por la rebelión, pues en este arco Mod Mothma no tiene que gritar para decirnos visualmente que es todo lo que está perdiendo, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, ¿no? Fuera de eso, tenemos ahí todos los entretelones. Vemos ahí al amigo de Mon, que en este momento no recuerdo su nombre, pero que se da cuenta que Mon Mothma está gastando su dinero y está organizando a esta proto-rebelión, y entonces él se siente ofendido porque no obtuvo Mon la confianza para hablar con él, y cómo Luten Rael al final pues se deshace de él porque sabe que ese hombre, ese banquero, pues es un cabo suelto dentro de todo lo que ha construido él y Kleya a lo largo de los años, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Vemos cómo todos los personajes, al menos en este arco, sufren de alguna manera. Unos sufren más, otros sufren menos. Unos tienen pérdidas enormes como Mod Mothma porque está perdiendo a su familia, pero también vemos cómo hay pérdidas por todos lados y vemos a personajes rotos. Me parece que eso es fundamental en este arco que yo denominé el arco de la boda, que hay todos los personajes están rotos, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Y lo último que quería comentar alrededor de esto, pues tiene que ver con este momento, y bueno, esto es un poco más anecdótico, pero que me parece importante rescatarlo. Tiene que ver con esa relación extraña entre Dedra Meero y Cyril Khan, ¿no? Al final de la primera temporada, pues vemos cómo Cyril rescata a Dedra Meero de la multitud en Ferrix, y entonces yo pensé cuando los vi juntos que estaba ante un síndrome de Estocolmo, una cosa de estas, porque Dedra intuimos que tiene una relación con Cyril Khan, y cómo al final de cuentas el momento en el que Dedra se tiene que enfrentar a la mamá de Cyril Khan, pues ella se da perfectamente cuenta que su mamá es un agente tóxico para su propio hijo, para Cyril Khan, y entonces Dedra Meero, sin pensarlo, pues sale en defensa de Cyril, porque al final vemos que sí lo quiere, sí siente algo por él más allá de su frialdad imperial, pues sí siente algo por Cyril Khan. Y entonces le dice, o sea, ni siquiera es vamos a hablar, a ver, ¿me escuchas? Es la última vez que hablas del tío Harold, ¿no? Y comparas al tío Harold con Cyril, porque yo soy el BCI, yo soy la BCI, y entonces nosotros sabemos quién es el tío Harold, ¿no? Entonces, desde ese momento, Dedra Meero se impone a la voluntad de la madre de Cyril para que deje en paz a su pareja, ¿no? Entonces, más allá de las muestras de afecto que puede haber entre estos dos personajes, con el simple hecho de que Dedra Meero le ponga un alto a la mamá de Cyril Khan, me parece que estamos ante acciones que demuestran lo que Dedra Meero en realidad sí estima y sí quiere al propio Cyril, ¿no? Entonces, y bueno, al final de cuentas, cómo se da la escena me parece un poco digna de rescatar, porque sí podemos sentir la incomodidad que siente tanto Dedra como Cyril, porque ellos han construido un hogar limpísimo, un hogar donde no hay una arruga, donde todo está limpio, donde los modales ante todo,
y llega la mamá de Cyril como un agente del caos a mover todo dentro de la casa de estos dos personajes. Entonces eso me parece digno de rescatar, y que no tiene que decir el autor es que Dedra sí lo quiere, ¿no? Es que Dedra lo ama, ¿no? Sino con las acciones que hace que haga Dedra podemos especular y podemos decir que Dedra en realidad sí quería de alguna manera a Cyril K. Y bueno, este es, digamos, un poco los elementos que yo quería rescatar de este primer arco de 3 episodios de Andor. Tuve, digamos, la fortuna de ver la serie como un espectador más, como un fan de Star Wars más, sin la preocupación de generar contenido para subir a esta plataforma, y entonces pude disfrutarlo de distinta manera, ¿no? Seguramente se me quedan muchos elementos fuera, pero me parece, por lo menos para mí, que estos elementos son importantes rescatarlos de estos 3 primeros episodios, donde me parece que se sientan las bases de lo que será, digamos, el ritmo narrativo que vamos a ver en lo que resta de esta segunda temporada. Entonces yo dejaría por aquí el comentario. Quiero conocer sus opiniones alrededor de estos 3 primeros episodios. Me parece ninguno de los 3 episodios desmerece. También escuché por ahí que el segundo capítulo pues era así como más aburridón, pero bueno, la ventaja de verlo hacia el pasado pues es que podemos regresar a ellos y verlos tal como nos lo plantearon, como una larga película de 3 episodios, donde tenemos un inicio o un planteamiento del problema, un nudo desarrollo, y tenemos una especie de conclusión de este pequeño arco, ¿no? Donde al final de cuentas vemos a la propia Mon Mothma ahí bailando, ¿no? Y tratando de olvidar un poco de lo miserable que se ha vuelto su vida en ese punto de la historia. Por otro lado, también tenemos la pérdida de Brazo, ¿no? La pérdida de este amigo de Cassian Andor, y cómo tienen que huir de ahí, ¿no? Me parece que hay 2 momentos donde veo o identifico yo que Cassian Andor está sufriendo de verdad, y este es un primer momento donde Cassian Andor llora, ¿no? Y me parece que sí se siente esa pérdida, se siente ese dolor que siente el personaje. Este es el primer momento donde Cassian Andor, al menos en esta temporada, tiene ese dolor a flor de piel, y que bueno, Diego Luna, por otro lado, no siendo mi actor preferido, me parece que lo encara de una muy buena manera, ¿no? Entonces quiero conocer sus opiniones alrededor de estos 3 episodios. ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿Qué creen que dejé de lado y que sería importante mencionar de estos 3 primeros episodios? Y pues bueno, los leo en la cajita de comentarios, y bueno, estaré haciendo mi crítica reseña de los otros 3 arcos de esta segunda temporada de Andor. Y como siempre, no olviden dejarme su like si les ha gustado este video, compartirlo con sus amigos, y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a la Taberna del Beskar. Que la fuerza esté con todos ustedes.